Durante ya 2 semanas nosotros hemos estado viendo este tema acerca de la suficiencia de la gracia para el creyente. Hemos estado abordando ese tema de la suficiencia y hemos visto lo que es la suficiencia del Espíritu Santo, la vimos anteriormente. Y hoy vamos a terminar con un tema, creo yo que es como anillo al dedo, y es que vamos a ver la suficiencia de esto, la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y es interesante, creo que nosotros deberíamos de hacernos unas preguntas para evaluar nuestra vida acerca o nuestra creencia acerca de las Santas Escrituras. Deberíamos de evaluar esto para que así podamos ver dónde estamos o por dónde vamos, por lo menos. Y yo le voy a pedir que me acompañe a ver en el Salmo 19. Vamos a estar en el Salmo 19. Pero antes voy a hacer una pregunta que creo que usted mismo va a evaluarse. Y por favor, sea en su corazón, sea sincero en cuanto a esta pregunta que voy a hacer. No tiene que responderme, pero son preguntas que muchas veces tal vez usted se ha hecho, tal vez me he hecho en algún momento de mi vida. Y la pregunta que podemos hacer como primera es, ¿alguna vez tú te has preguntado si acaso la Biblia es realmente suficiente para los problemas puntuales de tu vida? ¿Funciona la Biblia para los problemas que tú sabes puntuales de tu vida? Ya sean problemas, ya sean como temor, la ansiedad, la depresión, las tentaciones de un pecado específico. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que la Biblia es suficiente para estos problemas que yo tengo y que tú tienes? ¿Puede la Biblia ayudarme en esto, en estas cosas? ¿Te has preguntado alguna vez si la Biblia es suficiente para el pueblo de Dios, para que viva la vida espiritual plena en la voluntad de Dios? ¿O necesitamos otra cosa más, un tipo como de especie más específica, una revelación, específica, especial? ¿Alguna vez te ha preguntado o ha pensado que muchas veces la Biblia debe de ser actualizada porque no es de esta era, como que no es de tu tiempo, como que no es de la cosa que nosotros vemos, como que debería ser actualizada? ¿Alguna vez tú has pensado en eso? Si tú has pensado en esto, en algún momento, en alguna de estas cosas, podríamos decir entonces que tú estás luchando con lo que se llama la suficiencia de la Biblia. Estás luchando con creer si la Biblia es suficiente o no para los problemas y los asuntos que competen al hombre. La realidad es que la Biblia, mis hermanos, es suficiente para todo aquello que compete a qué, para todo aquello que compete a la vida espiritual y a cómo se debe de vivir la vida en este mundo y cómo se deben enfrentar los problemas del hombre en este mundo. En cuanto a eso, la Biblia es suficiente. En cuanto a tu relación con Dios, en cuanto a cómo tú debes vivir, debes comportarte, en cuanto a cómo es el problema del hombre aquí en este mundo, la Biblia es suficiente y no hace falta nada más. Pero también debemos de tener en cuenta en esto, mis hermanos, la Biblia no es suficiente para tú aprender a conducir un auto. No podemos decir que la Biblia es suficiente para todo en sí, en todo lo que compete en sentido general. La Biblia no es suficiente para que tú aprendas a conducir un auto. La Biblia no es suficiente para tratar un problema o una enfermedad que tú tienes. La Biblia no es suficiente para que tú hagas o te hagas un gran profesional en tu deporte favorito. ¿Tú sabes por qué la Biblia no es suficiente para esas cosas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un instructor de cómo tú aprendes a conducir un carro. Si tú quieres aprender a conducir un carro, búscate un instructor, una persona. La Biblia no es suficiente para que tú aprendas a conducir un carro. Mucho menos la Biblia es suficiente para tratar tu problema médico. Si tienes un problema médico, la Biblia no te va a dar solución, busca un médico. La Biblia no es suficiente tampoco para que tú te hagas el más grande deportista que hay. Como parte de magia, Biblia, ayúdame o conviérteme en un deportista grande. No. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un entrenador de deporte.
Sin embargo, aunque la Biblia no es suficiente para este tipo de cosas, sin embargo, la Biblia es suficiente. ¿Sabe qué? Es suficiente para darles a esos hombres los valores, los principios, la sabiduría que estas personas necesitan para que tú logres y llegue a esa cosa. La Biblia es suficiente para darle sabiduría al hombre de cómo tú debes de construir o debes manejar un carro. La Biblia es suficiente para poner en el hombre el valor de la vida, para cuando tú salgas un carro no andes matando gente por ahí. La Biblia es suficiente para darle inteligencia a un médico para decirle que la vida de una persona está por encima de cualquier cosa. Por eso ellos hacen un pacto en su medicina. Salvar vida no importa quién, no importa cómo, ni en qué situación. Aunque la Biblia no es suficiente para tratar una enfermedad o para tratar un problema que un médico está tratando contigo, sí es suficiente para enseñar a ese médico que tú debes vivir. El valor de la vida la pone en la Biblia. Es suficiente para motivarte a ti a que debes de echarle ganas y trabajar si quieres llegar a ser alguien importante en una profesión, lo que sea. Te pone el valor del trabajo y el sacrificio. Pero en lo que compete a lo espiritual, al problema del hombre, a cómo tú debes conducirse, la Biblia es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces creemos que la Biblia no es suficiente para tratar con los problemas más puntuales de nuestra vida. Ahora, yo creo que veamos en este tema de la suficiencia de la Escritura, vamos a ver qué dice Dios y su palabra acerca de la suficiencia de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Biblia, ¿qué dices tú acerca de ti mismo? ¿Tú eres suficiente? ¿Qué dice la Biblia acerca de ella misma? Y es por esto que hoy vamos a leer Salmo 19. Salmo 19. Y los versículos 7 hasta el 10. Si usted alguna vez ha leído el Salmo 19, usted se va a dar cuenta de que el Salmo 19 es lo que se conoce que hay dos tipos de revelación acerca de Dios. El Salmo 19, los versículos 1 hasta el 6, comienza a mostrar lo que llama la revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Perdón. La revelación general, que es que Dios se ha manifestado a través de lo creado, el cielo, las estrellas, el mar, la montaña, la creación, el cosmos, todo eso está diciendo Dios existe. Eso se llama revelación general. Pero luego, en el versículo 7 en adelante, del Salmo 19, encontramos una revelación especial que se llama la ley de Dios. ¿Qué es esto? La revelación especial no salva a nadie, aunque se le da convicción al hombre de que existe un Dios. La que salva es la revelación especial, la Biblia. Lea conmigo el Salmo 19, 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que destila del panal. Yo creo que vamos a analizar estos versículos 7 por ahora, después vamos a ver en 2 Timoteo, pero vamos a analizar estos versículos 7. Vamos a ver qué dice este pasaje acerca de la Biblia. Porque es interesante, comienza diciendo que la ley de Jehová. Cuando aquí habla de la ley de Jehová no se refiere al Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Pentateuco son los primeros 5 de la Biblia, no se está refiriendo a esos 5 libros. En este sentido, la ley de Jehová se refiere a todas las enseñanzas de Dios en la Biblia, o sea, a la Biblia completa, a todas las directrices que Dios tiene en la Biblia, es que se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Cuando usted vea entonces la ley de Jehová en este versículo, se refiere a esto completo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Que la ley de Jehová es perfecta.
Esta palabrita perfecta significa sin mancha, significa sin defecto, significa que es suficiente, significa que es irreprochable, significa que la palabra de Dios es inocente, que no tiene ningún tipo de defecto físico ni moral, es completa, es totalmente perfecta. Cumple a cabal todos sus objetivos por el cual Dios la dio, por el cual Dios dio su palabra. Perfecta significa que ella cumple perfectamente el propósito por el cual Dios la dio. La palabra de Dios es perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte al alma. La ley de Jehová convierte al alma. Esta palabra significa que hace regresar a la persona que va en el error, lo hace regresar a que se vuelva a la verdad. La Biblia es tan suficiente, tan poderosa, que si tú estás pensando, si tú vas caminando por el camino del mal, por el camino del pecado, ella te va a decir, mira, eso no está bien, papá. Eso no está bien. Y la palabra de Dios te va a hacer volver a ti, o por lo menos te va a convencer de que eso está mal y tú vas a recapacitar y vas a convertirte. Eso significa convertirse, significa dar un giro de 360 grados. Si tú ibas al norte, te devuelves al sur. Norte, sur. Esto es lo que significa que convertirse. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Después dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio y sencillo. Aquí dice que lo que Dios dice, lo que Dios da testimonio de su palabra es fiel. Lo que Dios dice acerca de su propia palabra es fiel. Es fidedigna, es digna de toda confianza. Nunca desconfíe de lo que Dios dice de sí mismo y de su propia palabra. Dice la Biblia que sea todo hombre mentiroso y más Dios sea fiel, verdadero. Dios dice que su palabra es fiel, el testimonio de Dios acerca de su palabra es que es fiel. La palabra de Dios es tan perfecta, mis hermanos, la palabra de Dios es tan suficiente que hace que el necio, o también podemos llamar necio a la persona que no tiene entendimiento, falta de entendimiento, al necio terco, al errado, al duro, al simple, aquella persona que no discierne entre lo malo y lo bueno muchas veces, aquella persona que no ve más allá de lo que está delante de sus ojos, aquella persona que no mide las consecuencias de lo que va a hacer en el futuro. La Biblia hace que el necio, el sencillo, encuentre sabiduría en la palabra de Dios. No importa qué tan inteligente tú seas, no importa qué tan menos inteligente tú seas, no importa el nivel de tu coeficiente intelectual, no importa. Pero si tú obedeces este libro y haces lo que el libro dice, esta palabra de Dios dice, tú eres una persona sabia. Eres una persona que anda en sabiduría. Los mandamientos de Jehová, dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. Esta palabra mandamiento de Jehová es lo mismo. Aquí hay un juego de sinónimos para referirse a lo mismo. Los mandamientos de Jehová es un sinónimo de su palabra. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Y esto se refiere aquí a que la palabra de Dios es recta sin torcedura. La palabra de Dios no tiene baches. Es recta, derecha. No hay maldad en la palabra de Dios. No hay maldad en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es maldadosa. La palabra de Dios es recta. Que luego dice que esa palabra recta alegra el corazón. La palabra de Dios que es perfecta, que es fiel, que es verdadera, que es recta, dice que alegra el corazón. La palabra de Dios es tan efectiva, mis hermanos, que alegra el corazón de aquellos que están tristes. Alegra el corazón de aquellos que están deprimidos.
o que están depresivos. Alegra el corazón de los que están ansiosos. Alegra el corazón de aquellos que están amargados. Aquellos que están sin esperanza. De los que están sufriendo por sus pecados. Ella, la palabra de Dios, los restaura, los conforta, los levanta, levanta a los caídos cuando ellos se volcan a Dios en arrepentimiento y fe. La palabra de Dios es un manjar. Es tanto así que este mismo capítulo, lo va a mencionar, compara la palabra de Dios como excelsa sobre el oro y sobre la dulzura o delicia de este mundo. Que te quiten todo menos la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque tu único socorro y ayuda es la Biblia. Vamos a ver al final un pasaje cómo el salmista comienza a describir esos momentos en los cuales la palabra de Dios lo ayudaron inmensamente. Y uno sigue diciendo, ¿es suficiente la Biblia? Sí, ella es suficiente para tratar todos esos problemas que tú y yo tenemos. Alegre corazón. ¿Cuánta gente desearía tan siquiera un poquito de alegría en su ser? No la tienen. La Biblia hace eso. Dice que el precepto de Jehová, lo mismo, la palabra de Dios, es puro, que alumbra los ojos. Esto es tanto que implica que es limpia, que es clara como el agua, es inmaculada, es luz en vez de oscuridad. La Biblia es luz en vez de oscuridad. Alumbra los ojos, alumbra los caminos de los justos, del hombre piadoso. ¿De cuántos errores o de cuántos baches la Biblia no ha librado a nosotros? ¿De cuántas malas decisiones tú estabas predeterminado a tomar en la vida y yo? Y eso cambió un instante cuando tú te acercaste a la Biblia y viste, oh, wow, si yo seguía por ese camino, me iba a ir mal. Gracias, Señor, porque me iluminaste con tu palabra. La Biblia ilumina. Si tú te sientes en algún momento ahogado en la oscuridad, en el pozo de no saber a dónde va, no saber qué hacer, si te sientes no sabes qué decidir, ve a la Biblia, busca la luz. Está ahí. Ella es suficiente para darte claridad cuando tú estés en oscuridad. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto del temor de Jehová se refiere a lo mismo. El temor o la palabra de Dios es limpia y permanece para siempre en el corazón de los justos. Y aquellos que buscan a Dios, que sirven a Dios. Aquellos que buscan a Dios, su vida está llena del temor y de la reverencia de Dios en sus corazones. Luego dice el versículo aquí, sigue diciendo, los juicios de Jehová son verdaderos. Todos, sin excepción ninguna, todos justos. Miren, mis hermanos, cuando Dios dice algo, en eso que Dios dice, no hay falsedad, no hay injusticia. En los juicios de Dios, juicio se refiere a los decretos. ¿Usted sabe qué significa decreto? Un presidente decretó esto. Ellos se fallan, los presidentes cometen errores. Los decretos de los presidentes y de cualquier persona que dé un decreto no son infalibles. Al contrario, están llenos de errores. Pero los decretos de Dios, las sentencias de Dios son rectas. En la sentencia de Dios no hay culpa, no hay maldad. Cuando Dios dice o Dios hace algo, todo eso está lleno de la verdad y es justo. Si Dios dice que tú eres pecador y mereces el infierno, eso es verdad y es justicia. Todo lo que Dios dice nunca está fuera de lugar. Sin embargo, lo que yo digo hay que examinarlo.
Lo que Dios quiere se ajusta siempre a todo lo que es justo, a su verdad. Jesús dijo en aquella oración tan hermosa, Juan 17, en el versículo 17, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es verdad. Por eso los juicios de Dios todos son justos y todos van configurados o van alineados a formar una pieza que es la palabra de Dios, la verdad y la justicia de Dios. Todos alinean hacia eso. Oh, qué tesoro tenemos nosotros como la palabra de Dios. No sé si ustedes un día han visto en estos lugares donde la Biblia no tiene mucho acceso, que las personas lleguen a ella, en tribus, en montañas, en sitios así, cómo la gente llora cuando tienen por primera vez la Biblia. Llora, hacen fiesta. La iglesia pasó durante lo llaman los tiempos de la oscuridad, la iglesia, en los años de los papados y de los imperios papales. Las personas vivían en ignorancia sin la Biblia. Le decían, tú tienes que pagar tanta moneda, tanta libra, para sacar a un familiar del purgatorio, y la gente lo hacía por miedo. Ve de rodillas hasta la catedral de la iglesia, escalón por escalón, rezando un Padre Nuestro y 20 Ave María. Y la gente pensando que al final del último escalón tendrían salvación y redención. Nada. Pero cuando la reforma vino en el 1500, cuando vino la liberación de la palabra de Dios, que la tenían escondida, la tenían sin que fuera accesible al pueblo, las personas despertaron y la luz brilló otra vez. Dice el versículo 10, que la palabra de Dios, la ley de Jehová es deseable. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Miren, mis hermanos, no hay brillante, no hay valor de oro que se compare al gran valor de la palabra de Dios. No hay nada que se compare al gran valor de la palabra de Dios. Tú podrías tener riqueza, tú podrías tener dinero, tú podrías tener los bienes y los placeres de este mundo, pero si tú no tienes a Dios y su palabra, tú eres un vil pecador, vacío, sin Dios, sin esperanza. Porque lo único que le da propósito a los bienes materiales que podamos tener es Dios. Si Dios no está en los bienes materiales, las posiciones que nosotros tenemos se convierten en cosas que solamente llenan nuestro propio egoísmo, placeres carnales. Pero cuando Dios y su palabra, tú la consideras y la tratas más preciada que el oro y la plata, tú vas a saber que el dinero no es el fin. Vas a saber que Dios es el fin y la meta. Dice Matthew Henry, en un comentario, dice aquí: estimar los mandamientos de Dios más que toda la riqueza de este mundo es el más grande valor y provecho que el justo tiene. Estimar los mandamientos de Dios más grande que la riqueza de este mundo es el más grande valor que el hombre tiene, que el justo tiene en este mundo. Al fin y al cabo, el oro es de la tierra, terrenal, pero la gracia y la justicia son del cielo, celestiales. El oro, aunque sea mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo, para lo que tiene que ver con el tiempo. Pero la gracia es para el alma y para lo que tiene que ver con la eternidad. La gracia y la palabra de Dios tienen que ver con la eternidad. Ustedes saben que las tumbas egipcias de los faraones y de las familias reales que morían, en estos tiempos han descubierto muchas tumbas. Algo peculiar es que encuentran en las tumbas, encuentran mucho oro, muchas posesiones. Porque en esa cultura acostumbraban a enterrar a la persona con muchas joyas,
oro, muchas cosas. Y debajo de esas joyas se encuentra un montón de huesos, cabellos y otras cosas. Polvo. Y la pregunta es, el oro, la riqueza, no pasa desde el cielo, se queda aquí. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna. La palabra de Dios no tiene fin. Dice el versículo aquí 10 al final, que la palabra de Dios es dulce. Dice, y dulces más que el miel y que la que destila del panal. ¿Usted algún día ha probado lo que es la miel pura del panal? Es dulce. No está adulterada con agua, con otra cosa o diluida. Bueno, si la miel es dulce, dice que la palabra de Dios es mucho más dulce que la miel pura de un panal. Cualquier delicia, cualquier exquisitez que tú tengas, no se compara a los deseables manjares que hay en la palabra de Dios. Es mucho más dulce que la dulzura de miel pura del panal, la Biblia. David dijo eso. Dice mismo Matthew Henry, la palabra de Dios cuando se recibe en el alma, cuando se acepta con buena voluntad, es más dulce que la miel. Claro, cuando tú no la aceptas la palabra con buena voluntad, ¿qué pasa? Es amarga para ti. Pero no porque la palabra de Dios en sí misma sea amarga, sino que tú la recibes con amargor. Pero ella es dulce para quienes le dan buen recibimiento. Es dulce más que la miel y que el destilar de los panales. Los placeres de los sentidos son engañosos, se acaban pronto y nunca llegan a satisfacer de todo. Pero los de la piedad son sustanciales y duraderos y nunca hay peligro de excederse en ellos. Además, la palabra de Dios instruye al hombre, como dice el versículo 11, no lo vamos a ver hoy, pues tú puedes leer, versículo 11. Instruye al hombre en los caminos en que el hombre debe de conducirse, te instruye, te da sabiduría y lo orienta para que sepa hacia dónde ir y cuándo debe de evitar ciertas cosas. La palabra de Dios es tu luz, es tus ojos. La mayoría de los errores y los problemas que nosotros tenemos muchas veces es cuando hacemos caso omiso a la Biblia. Cuando ignoramos lo que ella dice. Lo que el salmista está diciendo aquí son ciertos atributos acerca de la palabra de Dios. Él dice por lo menos 8. Él dice que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, duradera, verdadera y justa. Todo eso en la Biblia. Y luego hace una lista de 5 cosas que la Biblia produce o ministerio que la Biblia tiene en el hombre. Dice que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos y amonesta al siervo de Dios. La palabra de Dios es absolutamente, mis hermanos, suficiente. Ella cumple el propósito por el cual fue inspirada, fue soplada por Dios. ¿Cuál fue el propósito de la palabra cuando Dios la dio, cuando Dios la sopló? Que el hombre, pueda ver la luz, que sea guiado, que sea instruido por la palabra de Dios para que lo guíe a los propósitos de Dios, que Dios ha revelado en su palabra para con el hombre. Algo interesante que en el Nuevo Testamento, Pablo hizo como si fuera un eco de estos versículos 7 al 10 del Salmo 19. Cuando Pablo expresó en uno de los pasajes más fuertes para apoyar lo que es la inspiración y la suficiencia de la Biblia, Pablo escribió lo siguiente en 2 Corintios 3, 14 a 17. Creo que vamos a verlo. 2 Corintios 3, 14 a 17. Dice, mientras lo vamos viendo ahí, vamos a ir analizando. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Estoy hablando de Timoteo, Pablo.
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tanto el Antiguo Testamento, mis hermanos, que era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento era la Biblia de las personas en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles. Ellos no tenían el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Cuando Jesús vino y cuando los apóstoles estaban, solamente tenían la ley, el Antiguo Testamento. Dice que esta ley, el Antiguo Testamento, era suficiente para que las personas conocieran de Dios. Las Santas Escrituras daban testimonio acerca de Cristo antes de que llegara. Jesús mismo lo dijo, yo no tengo tiempo para leerlo, pero tú que en su casa, Juan 5, 37 y 39, y dice que Jesús dice, los profetas y las Santas Escrituras hablaban de mí antes de que yo llegara. La Biblia es suficiente para que el pueblo de Israel y los hombres de aquellos tiempos esperaran al Salvador y fueran salvos por medio de la fe puesta en esa promesa de ese Salvador que vendría. Dice el versículo 16, toda la Escritura, y cuando dice aquí toda la Escritura se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo. The whole book. Toda la Escritura es inspirada. Esta palabra inspirada significa respirada, soplada, por Dios. En muchas ocasiones Dios dictó literalmente las palabras a los profetas. Literalmente ellos escribieron lo que Dios dijo. En otras ocasiones Dios usó los pensamientos, las circunstancias de los hombres que escribían inspirados por Él. La palabra de Dios, este libro completo, es soplado de la boca de Dios. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Significa instruir, instrucción divina. La Biblia te enseña, la Biblia es un maestro. Para redarguir. Esto redarguir significa reprender a las personas por su conducta errónea o su creencia equivocadas. La palabra de Dios expone todos los pecados a la luz. La Biblia redarguye. La Biblia me dice a mí, Miguel Ángel, eso no está bien. Te dice a ti, eso no está bien. Te reprende, te regaña. La Biblia te regaña. No todo es pan de miel. Muchas veces regaña y es necesario. Dice que es útil para corregir, restaurar al hombre a la condición. Esta palabra corregir significa que si tú tienes un defecto que está torcedura por aquí, corrige. Tú sabes cómo se corrige lo que le gusta el tapizado. Si hay un defecto en un tapiz que están haciendo, aquí hay un defecto y lo corrigen. Bueno, la Biblia te corrige los defectos que tienen cuando te expone a ella. Te hace que tú vayas por los rectos, que andes sin integridad. Dice para instruir en justicia. Esto se refiere que instruye en justicia, o sea, que te lleva a ti a que tú vivas una vida piadosa. La Biblia te ayuda a ti a que tú veas y hagas aquello que corresponde siempre al carácter de Dios, a lo que es justo, a lo que es bueno, a lo que es de buena voluntad ante los ojos de Dios. La Biblia te corrige para que tú actúes como debe de ser. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el propósito del trabajo de la Biblia que invierte en ti como instructor, como que te corrige? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre sea perfecto. Esto significa maduro. Lo que la Biblia quiere es producir en ti es que tú seas un hombre y una mujer maduro, madura. Quiere hacerte capaz de que el creyente cumpla todos los propósitos por el cual fue llamado. La Biblia te capacita para que si Dios te llamó a la salvación, tú llegues con el máximo potencial de la palabra de Dios a lograr aquello a lo cual Dios te llamó. Para que todo hombre sea perfecto, maduro, completo, en cuanto a aquello que Dios le ha llamado a hacer.
Dice, enteramente preparado para toda la buena obra. La Biblia te prepara para tú hacer todas las buenas obras que Dios te ha permitido, te ha llamado a hacer. Te entrena. Te ejercita en la piedad, en la fe. Uno de los campos mejores de Dios para hacerte crecer en la fe es pasarte por pruebas y dificultades. Hay un pasaje que dice que la prueba te lleva a un nivel y a otro y a otro. Y a la vez te lleva con madurez. Pasaste por esta prueba, ya la superaste. Y a veces te capacita, te ejercita. Miren cómo dice 2 Pedro, no lo puse en pantalla, pero usted busca ahí en su Biblia. 2 Pedro 1, 19, 21 dice, tenemos también, 2 Pedro 1, 19 hasta el 21. Tenemos también la palabra profética, la Biblia, más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirado, soplado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo escribió primera, segunda, tercera y sus 13 cartas en el Nuevo Testamento, Pablo no lo hizo por su propia voluntad como deliberadamente. Dios estaba ahí dirigiendo a Pablo por el Espíritu Santo. ¿Es suficiente la Biblia? Es suficiente para lidiar con nuestros problemas. Lo que pasa es que muchas veces tenemos un tesoro ahí tan preciado y no lo descubrimos. Ven como dice para terminar el Salmo 119. Y vamos a leer unos versículos salteados en Salmo 119, Salmo 119. Pero yo creo que tú escuches estos testimonios de David, de cómo él expresaba esos momentos donde la Biblia fue su consuelo, donde la Biblia fue que le fortaleció. Dice el versículo 52, Salmo 119, versículo 52. Dice, me acordé de Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Wow. Yo no sé qué estaba pasando David en ese entonces. No sé si estaba amargado, si estaba deprimido, si estaba sufriendo. Pues dice él, me acordé de tu palabra, de tus juicios antiguos, de tu decreto, de tus mensajes antiguos. Y cuando me acordé de ello, ¿qué hizo? Me consoló. Quitó, echó fuera toda esa amargura que tenía, esa depresión. Me consoló. Después dice, versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Dice, yo me puse a meditar. Consideré mi camino. ¿Sabes qué se va a considerar tu camino? Significa que si tú estás a punto, tú estás en una situación que va por aquí y llega un momento donde tú te quedas como en blanco o te detiene y te para, te frisa. Ok, ¿qué estoy haciendo yo? Esto no está bien. Y comienzas a hablar contigo mismo en retrospección. Y cuando lo consideras lo que ibas a hacer y estabas haciendo, dice que me volví a tu testimonio, me volví a tu palabra. Dice David, yo iba erradamente por aquí y me paré. Y me di cuenta de lo que estaba haciendo no estaba bien. ¿Y qué hice? Me corrí a tu palabra, a tu testimonio. Versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Te has sentido tú en algún momento, parece que David estaba, en un momento donde tú estabas en un valle de sombra de muerte, en un pozo ahogándote con el agua hasta el cuello y donde tú esperas que te salven, salvación, sálveme de esto porque tú no puedes salvarte por ti mismo? Dice David,
Desfallecí en mis ojos se cayeron por salvación. Pero, ¿qué hice? No me desesperé. En medio de ese sufrimiento, dice, esperé en la palabra de Dios. Versículo 82 del Salmo 119. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolará? Él estaba sufriendo, diciendo, ¿cuándo Dios me va a consolar? Pero se mantuvo fiel en la palabra de Dios. Versículo 83. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. David dice, yo estoy sufriendo, estoy como un odre, como una vasija que está puesta al humo, en una llama. Pero, ¿qué? No me he olvidado de ti, Señor. Sigo fiel. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen sus enemigos. Ayúdame. Dice David, ayúdame. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dice David, sí, Señor, si yo no me hubiese deleitado en tu ley, en tu palabra, en la Biblia, Señor, yo estuviera ya que muerto, loco, loca, decaído en el suelo, derrumbado. ¿Y sabe qué me lleva a pensar esto? ¿Te sientes tú así a veces muerto, decaído, derrumbado, en el suelo, deprimido, angustiado, sin esperanza, sin propósito en la vida? ¿Sabe qué pasa? El problema es esto, que no hacemos lo que hizo David. No nos deleitamos en esto. Nuestra fortaleza está en la suficiencia de la palabra de Dios. Ella te puede liberar de cualquier situación que tú estés pasando en tus emociones, en tus situaciones espiritual. Dice el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea que nos da el salmista aquí es que yo voy por un camino oscuro, a tienta. Si usted vivió en nuestro país, en Latinoamérica, sabía que la luz se iba, y con la luz se iba nos quedábamos todo el mundo oscuro. Y en oscuridad andábamos tropezando con todo. Los gritos, ay, ya tropecé con esto, ay, esto. Tal vez algunos echando su San Antonio, ¿no? Pero tropezaba por donde quiera. Eso no pasa aquí ya. Sería extraño si la luz se va aquí, ¿no? Pero la idea es que tú vas a oscura, tú vas a tienta. Y de repente viene la Biblia y trae luz y tú puedes ver. Dice David, lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Y por último dice el Salmo 130. No, el versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Dice que la exposición a la palabra de Dios alumbra y le da entendimiento al simple. Cuando tú te expones ante la Biblia, tú estás recibiendo gamas y gamas de luz, de revelación, de sabiduría. De ti depende si le hace caso o si no. Pero cuando es como, algunos de ustedes han visto esto, todos los rayos radioactivos que hay después que pasamos la Vía Láctea o después que salimos de esta tierra al universo, tú necesitas protectores porque la radiación te hace mal. Bueno, cuando tú te expones a la radiación de la Biblia, tú vas a estar lleno de luz. Te vas a ser sabio y te dará entendimiento. Y por último, el versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Señor, tu palabra es sumamente pura y yo la amo, dice David. Yo la amo. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, y con eso termino, dice,
Segunda de Pedro 1, 3 hasta el 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria, excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice el versículo que a nosotros se nos ha dado grandes promesas, se nos ha revelado grandes promesas en su palabra, gloriosas, grandísimas promesas que están aquí, para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza y de la gloria del Señor. Mis hermanos, este libro, la Biblia, es extremadamente suficiente para lidiar con tus problemas y con otros problemas. ¿Cuál es el meollo del asunto? El problema es que a veces tenemos una Biblia simplemente de decoración de casa. O la tenemos en el storage. No la abrimos. Biblia, tú te ves más bonita en el estante. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Observa qué tan desgastada una persona tiene una Biblia para que tú sepas cuánto la lee. ¿Qué tan rayada la tiene? ¿Qué tanta nota por aquí, tanta nota por acá, garabato por aquí? Para tú darte cuenta cuánto la lee. Cuando tuve una Biblia nuevecita, al menos que haya sido comprada, no que vayan pensando, pues, está nuevecita esta Biblia, o sea que no la lee esa persona. Pero cuando alguien tiene una Biblia por año y que no está igualita, no está desgastada, está como nueva, sacada del horno, eso muestra cuánto pasa tiempo con su Biblia o cuánto no pasa tiempo con su Biblia. Este libro es preciado y costó la vida, la mayor vida, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y después la vida de los apóstoles, la vida de los padres de la iglesia, la vida de los reformadores que murieron quemados en antorcha en Roma. Hombres y mujeres que han muerto por la palabra de Dios para que sea liberada. Y no es para que nosotros, hoy en día, estemos con estas cosas de que no apreciamos ni valoramos su palabra. La Biblia es suficiente para lidiar con los problemas del alma. Ahí está. Pero nosotros muchas veces preferimos correr donde un experto terrenal para que nos resuelva los problemas que tú sabes que lo puedes resolver aquí. Yo sé que muchas veces la Biblia no te apapacha, pero no porque alguien o porque algo no te apapache no quiere decir que no te quiere ni te ama. Te ama. La Biblia muchas veces nos apapacha, pero muchas veces la Biblia nos aplasta para luego levantarnos otra vez. La Biblia es un libro que necesitamos dedicar tiempo en él. Cuando yo muchas veces, no acostumbro a esto, pero cuando por razón X o Y no leo mi Biblia en la mañana, yo me siento vacío durante el día. Siento que algo me falta. Y cuando vuelvo a la Biblia, la leo, siento que todo olvido a estar en orden en mi vida. Porque siempre que uno lee, algo se queda resonando. Siempre te queda algo meditando. ¿Te gusta macar chicle? Es bueno muchas veces. Para entretener la mente o la boca o para matar el hambre. Bueno, hazte la Biblia un chicle en tu boca. Siempre masticando. En tu mente, en tu corazón. Aunque leíste una porción, si tu porción fue solamente esta,
que la palabra de Dios es perfecta. Quédate pensando en eso. Lee tu Biblia, ama la Biblia. La palabra de Dios es verdadera. Vamos ahora. Dios, gracias por tu palabra, porque tu palabra es digna de honra y de honor, porque es tu palabra que procede de tu boca, de tus labios. Tú nos la diste para que nosotros andemos en ella. Oh Dios, ayúdanos a andar en tu palabra. Perdónanos por las veces que no la apreciamos y que no la ponemos a un lado, la ponemos de decoración, pero no invertimos tiempo en ella. Perdónanos por las veces que hemos pensado que tu palabra no es suficiente, que tal vez esto es meramente un libro. No, es una palabra viva, llena de poder, que transforma al hombre y que es capaz de suplir las necesidades que realmente nosotros tenemos y que el mundo no puede llenar ni suplir. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es nuestro alimento, nuestra luz, nuestro socorro, nuestra consoladora en todo tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a andar en ella, en obediencia y en piedad. Que sea tu palabra bendiciendo nuestras vidas, Señor. Cristo Jesús. Amén y amén.